El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:10 en A Primera Hora, gracias. Recta final de nuestro espacio de noticias. Gracias también a la interacción de los oyentes. En el curso de este programa, en el curso de nuestras entrevistas, queda para la valoración de cada uno lo que exponen nuestros invitados. Y obviamente ver lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Hay una serie de anuncios en la parte tecnológica muy interesantes, habrá que ver si se plasman en la práctica. Me quedo con lo último, evidentemente, el ministro de Telecomunicaciones asegura que no se va a concesionar la administración de CNT. Sí creo que sobre este tema ha hecho falta una explicación mucho más detallada por parte del gobierno ecuatoriano. Si se va o no a concesionar la administración, Andrés Michelena asegura que no. Vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Lo cierto es que en mayo ya se conocería la valoración total de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. En la recta final voy a recibir a un colega periodista y amigo que no reside en el Ecuador, pero vamos a aprovechar que está ahora mismo acá en Quito y lo hemos invitado para conversar a José Velázquez, periodista, además académico, articulista, visita nuestra mesa de trabajo. Qué gusto, bienvenido. Hola Fabricio, ¿Cómo buen estás? día. Bien, gracias. Gracias por recibirme. Todo muy bien. Qué gusto, qué gusto. Aprovechando que vienes por acá. Y la idea es un poco hablar con José Velázquez sobre estos autogoles comunicacionales. Primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los autogoles comunicacionales, José? Bueno, yo soy de los que cree que el fútbol es una metáfora para todo en la vida, un espejo de todo, ¿verdad? Y en el fútbol hay los goles fallados, errados, los que no anotas, y hay los que anotas en propia puerta, a veces por impericia, a veces por estar mal ubicado, a veces porque no tienes los recursos para llegar a tiempo. Es un acto desafortunado, sin juzgar ningún tipo de intención. Y eso en términos de comunicación es lo que agrede sin querer nuestra credibilidad o nuestra fortaleza institucional. Y hemos visto algunos de esos últimamente. Por ejemplo, los generados por el gobierno. ¿Ha habido autogoles comunicacionales últimamente del gobierno? ¿Tú cuáles visualizas, por ejemplo? Por ejemplo, recientemente, desde el Ministerio de Salud, cómo se trató el tema del paciente que se sospechaba que podía tener coronavirus, ¿verdad? Yo no noté un protocolo, un tema tan importante de atención nacional. Quizás debía haber sido manejado directamente por la SECOM, centralizado. Lo que vimos más bien fue... me dio la impresión que había un cierto nivel de improvisación. Yo creo que a veces las instituciones no entienden lo que buscan los periodistas. ¿Qué pasaba cuando estaba en actividad el Pichincha o el Cotopaxi? Teníamos un reporte diario, 2 reportes diarios, los periodistas, los medios sabían que a tal hora era el reporte del día, a tal hora era el reporte del cierre del día, alerta naranja, alerta amarilla, esto es. Cuando hay un temblor, igual. A lo mejor... Y en ese tiempo no había redes sociales. Por ejemplo, cuando nos subió aquí el Guagua Pichincha no teníamos redes sociales. Cuando éramos reporteros nosotros más de calle, ¿verdad? No había redes sociales. Claro. Y sin embargo la información fluía con el tema de los boletines constantes. Hoy tienes la facilidad de la tecnología, del internet y de las redes sociales. Claro. Hay un temblor y al minuto te metes en Twitter, ves la cuenta... y ya sabes en dónde fue el epicentro y cuánto fue. Y a veces corrigen la intensidad, la magnitud. Pero por lo menos no tienes cómo perderte. Esa es tu referencia oficial, tu fuente. Como periodista, eso es lo que vas a tomar, al menos inicialmente. Y eso no hubo en el caso del coronavirus. Habían ruedas de prensa. Queríamos saber, ¿tiene o no tiene coronavirus? ¿Es positivo de otra enfermedad? Eso no nos interesa. ¿Tiene o no tiene? Y eso demoró, esa pregunta demoró en responderse varios días. Entonces yo creo que ahí hubo un problema porque uno piensa, la gente puede pensar, caramba, ¿será que no están preparados? Que es la otra pregunta que hace la gente. ¿Será que en el país no podemos afrontar esta emergencia? No podemos con 1, podremos con 2, con 3, con 5. El problema es que en comunicación, en estrategia de comunicación, siempre decimos que el silencio fortalece el rumor y si no provees de información a la gente, se genera una duda. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿verdad? Vino el señor Jordi Graef, lo presentaron aquí, se tomó la foto, se fue, dijeron, vuelve el 1 de febrero. Llegó el 1 de febrero, no estuvo aquí, 2 de febrero, 3 de febrero, salía en entrevistas radiales en España, la información y las fotos paseando por Israel, y había el silencio institucional que tú dices. Entonces la gente dice, caramba, ¿está más preocupado del Barça o de la selección del Ecuador? Ese es otro autogol. Ahora, yo te pregunto, ¿tú eres crítico de la
forma de comunicación de las instituciones del Estado, del gobierno? ¿Eres crítico de eso? De eso y de todo lo demás. Ya. Yo no discrimino lo público o lo privado. El gobierno central de cómo maneja la comunicación un asambleísta, por ejemplo, todo el tema del caleidoscopio, ¿verdad? Que se hizo tendencia. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es innecesario. Eso es un autogolazo de media cancha. ¿Para qué lo haces? Lo del caleidoscopio fue, pero bárbaro. Total. Entonces, yo no discrimino lo público o lo privado, y esto es sin ningún tipo de animadversión o dedicatoria. Yo creo que las instituciones no entienden las necesidades de la prensa. Y yo creo que además tenemos un momento sui generis en el periodismo de Ecuador y en el mundo, porque lo que hay es mucha red social que filtra, mejor dicho, que difunde mucha opinión desinformada, mucha noticia falsa, mucho dato sin confirmar. Y entonces creo que las instituciones no entienden ese momento y los periodistas están quizás más... Los periodistas tienen falta de recursos en el Ecuador. Necesitan recurso humano, recurso técnico, a veces preparación. Si tú vas todos los días a la asamblea, dominas ese tema. Claro. Pero si un día te mandan a hacer el coronavirus, a lo mejor tienes que prepararte ese rato. A lo mejor no tienes ese contacto o esa fuente cultivada. O sea, somos todólogos, ¿no? Terminamos siendo todólogos. Improvisamos. En el ámbito de la reportería termina siendo así. Improvisamos mucho. Entonces yo creo que no se entiende esta sinergia. Y ahí tienes a los chicos de la UTLA, por ejemplo, haciendo los deberes que quizás los otros no pudieron hacer, porque uno de los recursos que escasean, que no tienen, es tiempo. Los chicos de la UTLA quizás sí tienen más tiempo para contrastar. Y el reportero tiene que desdoblarse de esta historia a la otra, y dejaron un espacio, dejaron un hueco. Y claro, después la Defensoría obviamente no sabía cómo reaccionar, porque la Defensoría tampoco entiende la sinergia, tampoco entiende la dinámica. Y ese es otro autogolazo. Yo después dudo, ¿será que la Defensoría no está capacitada, no es solvente, es descuidada? ¿Es queriendo o sin querer? Pero suma también la postura, en ese tema, también la postura del gobierno. Creo yo que el gobierno no ha sido claro respecto de las cifras de las víctimas de octubre. Es como que o al quedó menos ahí. claro, regresan a ver a otro lado. Porque tienes a la Defensoría con su posición, tienes al Ministerio de Gobierno o al gobierno que no responde, y tienes ese trabajo periodístico cuestionado por unos, avalado por otros. Eso es un lindo reto periodístico. Porque si tienes 2 escenarios, tienes que comenzar a hilvanar y a unir cabos. Pero creo que también se quedó ahí. Nadie más lo siguió, ¿verdad? ¿Te llama la atención el silencio del Ministerio de Gobierno sobre estas cifras? O sea, yo no encuentro, no he visto yo que el gobierno transparente las cifras de las víctimas de octubre. Yo creo que... Porque hubo víctimas, está claro que hubo víctimas. Obviamente. ¿No? Pero esto es un tema de percepción, ¿verdad? Y la percepción se acompaña con los hechos, y eso construye o destruye una reputación. Y yo creo que el gobierno quizás, yo digo, está en silencio porque no sabe y quiere corroborarlo todo y quiere tener todos los documentos encima de la mesa para decir, esto es, y aún no terminan de hacer ese ejercicio. Si es que lo están haciendo. Pero es que yo no puedo saber. Yo claro, digo, presumimos, tú presumes. Exacto, yo puedo presumir, están en eso, posiblemente aún no están listos. O cuando pase el tiempo diremos, mira, nunca estuvieron en eso. Y entonces lo dejaron ahí. ¿Por qué? Bueno, eso es otro cuestionamiento. Los periodistas tenemos que cuestionar todo el tiempo. Y creo que eso es algo que tampoco se hace. Tenemos que preguntarnos todo el tiempo. Un editor cuestiona a su periodista incluso, ¿verdad? A su reportero. Pero el tema es que hoy siento que las cosas, en lugar de mejorar, han empeorado. Resulta que el periodista cuestiona y automáticamente lo encasillan. El periodista cuestiona y automáticamente le lanzan campañas digitales de desprestigio utilizando cuentas trolls o bots o qué sé yo. Es decir, creo que las cosas, en lugar, insisto, de cambiar o de mejorar, empeoraron. Sí, pero eso es parte del momento. El periodismo tiene que adaptarse. A ver, el periodismo ciudadano nació en redes sociales como esta oportunidad que tenía una persona de a pie en la calle de atestiguar un hecho noticioso, sacar un teléfono, capturarlo, tomar una foto, ¿verdad? ¿Qué es una fuente? Una fuente es una persona que está autorizada desde el conocimiento, o sabe porque lo vio, porque lo sobrevivió, porque lo atestiguó, o sabe porque lo estudió, o sabe porque es parte de la toma de decisiones. Y en este caso el periodista ciudadano va por la calle, ve un choque, un deslave, saca el teléfono, toma un video, toma una foto, lo pone en redes, ha reportado un hecho noticioso. Pero eso suele desdoblarse fácilmente hacia la opinión, ¿verdad? Entonces ahora
todos somos periodistas. El hecho de que el periodismo exija cuestionamiento permanente no significa que el que cuestiona todo el tiempo es periodista también. Y bueno, tenemos este juego de la credibilidad y esta duda permanente en redes también, y los periodistas tenemos que ser impermeables a eso. No nos tiene que importar. ¿Cómo creemos, por ejemplo, en la situación de la comunicación cuando hace pocos días Diario Expreso, denunciaba que durante los hechos de octubre el gobierno contrató influencers, o sea, gente conocida a quien identifican como influencers para que posicionen un mensaje en redes sociales? Ese podría ser también un autogol comunicacional, José. O sea, si eso es verdad, me parecería como ponerle una curita a una persona atacada por un tigre, más o menos. Eso no creo que cambie mucho. Yo no creo mucho en estos... Yo no creo mucho en el efecto de los influencers porque son pasajeros. Una cosa es una persona con credibilidad que ejerce una cierta... que pone a pensar a la gente, o que te ancla a ciertos temas, o que te direcciona, ¿verdad?, a ciertos rincones temáticos. Pero me parecería una pérdida de tiempo, totalmente. Porque hay audiencias y audiencias. Y si tú te pones a medir... ¿Cuántos seguidores tiene que tener en Twitter una persona para ser considerada influencer? ¿15,000? ¿20,000? ¿30,000? De esos, ¿cuántos son trolls, por ejemplo? De esos, ¿cuántos tienen 20 seguidores? ¿500? ¿Cuántos viven en el sótano de su mamá? ¿O cuántos van al colegio? ¿O cuántos tienen capacidad de cambio, de reacción o de influencia? Todo eso hay que medir. Pero según Expreso develó incluso contratos en ese sentido. La nota de Expreso, creo yo, fue muy completa, sobre lo cual no ha habido una reacción por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia respondiendo a esa publicación. O sea, según Expreso, hubo contratos y esos contratos develaban una campaña que se aplicó con la contratación de influencers para tratar de posicionar un mensaje que favorezca al gobierno durante los hechos de octubre. Bueno, vamos a ponerlo en el VAR para ver si es autogol o no, o para ver si pasa la línea o no. Por lo pronto el remate está. Vamos a ver si pasó la línea o no. Pero sí, sonaría como un autogol, porque eso agrede la credibilidad, ¿verdad? Eso pone a la gente a dudar si hay una capacidad de gestión adecuada, si hay una toma de decisiones correcta, si hay una estrategia, si hay un plan que apuntale algo sostenible. Porque eso es la otra cosa. Tú puedes armar un castillo de naipes, ¿verdad? Y puedes decir que tienes algo hecho y fabricado y elevado, pero resulta que es endeble. Totalmente. Que en la primera se cae. Totalmente. Hacemos muchas cosas que no son sostenibles en el tiempo. Había este economista vinculado a la Universidad Johns Hopkins que se llama Stephen Hanke. Y él decía, puede que la sostenibilidad no sea todo, pero todo es nada sin la sostenibilidad. ¿Ves? No tienes un fundamento, se cae. ¿Crees que los hechos de octubre limitaron o discutieron la credibilidad de los medios masivos? Digamos, hubo una sensación, yo sostengo que en octubre hubo un buen segmento de la sociedad que ha discutido el rol de los medios tradicionales. El hecho de que mientras, por ejemplo, habían enfrentamientos en la zona del Parque del Arbolito, estaban pasando dibujos animados, simplemente miraron otro lado, y más bien lo que procuraron era replicar el discurso oficial a través de entrevistas, a través de cadenas pautadas, etcétera. ¿Crees que ese rol es discutido hoy, que octubre marcó un punto de inflexión en torno a la credibilidad de los medios? Podría ser, pero yo ahí tengo mis dudas sobre esta teoría. Tú y yo hemos cubierto golpes de Estado. Yo cubrí la caída de Boko Haram, estuve dentro del Congreso cuando se lo tomaron para la caída de Mawad. Son momentos de muchas dudas. No sabes lo que está pasando. Es difícil unir los puntos. Y yo tengo ex colegas de aquí, amigos que trabajan en prensa, ex alumnos que trabajan en prensa. Y lo que sé por muchos de ellos es que había mucha agresividad en las calles, que yo la he vivido como reportero. Sales, estás en un momento de convulsión, dicen prensa corrupta, prensa amarillista, te señalan con el dedo y te tienes que quedar parado quietecito, porque te pueden caer los golpes encima, o romper los vidrios del auto, o romperte la cámara. Que lo hemos vivido. Entonces yo lo que sé por ellos, por muchos, es que había mucha agresividad en las calles
Y la gente, obviamente, en el canal a lo mejor pasaba los dibujitos porque no sabía si a lo mejor el reportero estaba escondido dentro de una panadería. Yo sé de primera mano de muchos reporteros que tuvieron que refugiarse de última hora porque venían los gases, venía esto, venía lo otro, venía la muchedumbre. Pero también es cuestión, digo, de ser recursivo. Si quieres transmitir, pones la cámara en una terraza. Exacto, y desde la terraza empiezas a transmitir tratando de ubicarte o de ponerte a buen recaudo. El punto es, y te digo, a mí me pasó en el 2005, durante la caída de Gutiérrez. Exacto. Yo recibí una disposición del canal, y esto lo he dicho públicamente en varias ocasiones. Yo recibí una disposición del canal de que no podía transmitir a Rebelión de los Forajidos la noche del 19 de abril del 2005. Y la mañana del 20, nosotros estuvimos en la prefectura, en el 5º piso de la prefectura, en un balcón que hay ahí, atestiguando cómo ocurría la confrontación y no transmitimos, hasta que finalmente los militares le quitaron el apoyo al presidente Gutiérrez. Y solamente cuando Gutiérrez estuvo caído, me ordenaron que transmita. O sea, hubo una disposición directiva, una directiva del medio para no transmitir. Y tú sabes que eso pasa en los canales. No, a mí me pasó también. Cuando eso pasa. Cuando cayó Maguad, en la mañana yo tenía a Antonio Vargas para entrevistarlo y me dijeron, ya tenemos presidente, se llama Gustavo Noboa, no va. Y me cerraron la toma y fui solo, no fue Antonio Vargas. Y Antonio Vargas me dijo, estamos en problemas, y le dije, bueno, lo siento. Pero en todo caso, en este tema de octubre, hay tanta información fluyendo en ese momento, en ese día, Fabricio, con tantas cosas pasando, con tantas imágenes capturadas, con tantos videos. Por ejemplo, y tú ves los chicos que se cayeron del puente peatonal en el San Roque, en el centro. Yo vi 4 videos. En cada video había una versión, acomodando las imágenes un poco a lo que narraba la persona o a lo que tú podías percibir. Pero había demasiado en ese momento. Yo creo que no solamente se dislocó o se fracturó la confianza en los medios. Esto fue una crisis de credibilidad hacia los medios, hacia el gobierno, hacia el municipio, hacia la gestión de autoridades locales. La asamblea no se reunía, muchas cosas, hacia los movimientos sociales, hacia el movimiento indígena. Esto fue un caos comunicacional, con mensajes yendo y viniendo por todos lados. Alguien decía en Colombia recientemente, esto nos sirvió para saber quiénes son los medios gobernistas y cuáles no son los medios gobernistas. Como anécdota está bien, pero hay que ir mucho más allá de eso. ¿A dónde hay que ir? ¿Hacia dónde? Para mí el tema de octubre es cómo se puede decir todo al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser esto una torre de Babel mezclado con un arca de Noé el mismo día, todo al mismo tiempo? ¿Tú no crees en ese discurso del alineamiento? No hubo un orden ese día, Fabricio. Sí, de acuerdo, pero ¿tú no crees en ese discurso, en esa presunción del alineamiento, de la alineación de unos medios a favor de y otros en contra de? Yo creo que hay cautela, por supuesto. Vamos a empezar por ahí. Y luego hay animadversión también. Si tú eres víctima o eres atacado por los movimientos sociales o el movimiento indígena, no creo que te vuelvan a dar pantalla o espacio en un buen tiempo. Mañana Lourdes Tibán descubre la cura contra el cáncer y a lo mejor no tiene sino 2 párrafos en un diario porque pasó algo, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay animadversión y a lo mejor te alineas con el corazón, a lo mejor decides desde la conveniencia o a lo mejor decides desde el temor, ¿verdad? Hay que ver cómo tomas tus decisiones. Sí, el tema es complejo y está ahí para la discusión. José, gracias por estos minutos. ¿Ibas a decir algo? Perdón, te corté. Sí, dale. Te iba a decir que los medios tratan de ver, también pensar en sus audiencias. Y también los medios tienen ciertas preferencias, o es verdad. No, las tienen. Obviamente tienen ciertas afinidades. Pero ese es un día de andar con cuidado. Tú no quieres equivocarte ni en lo editorial, ni en tus afinidades. Yo te voy a decir una cosa, y sabes lo que a mí en lo personal digo, luego de 27 años en el ejercicio de la profesión, digo, llega su momento en que adquieres cierta madurez en este negocio, tú sabes, todos los días se sigue aprendiendo, pero digo, luego de 27 años yo me planteo algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿es legítimo que los medios tengan líneas editoriales? Sí, es legítimo. Pero creo que más legítimo es que los medios transparenten esas líneas editoriales a sus audiencias como ocurre en otros países. Y siento que aquí en el Ecuador no se transparentan las líneas editoriales de los medios. Totalmente. Y además la persona que hace opinión no debería hacer noticias, empezando por ahí. Pero por favor. Mira, yo trabajé para CITV en la época de Aspiazu. Eran 2 países. El país que contaba CITV y el país que contaba el resto de los medios. A eso me refiero, tú viviste esa experiencia, yo también he vivido esa experiencia. Y yo le decía a mi jefe, yo no voy a contar una historia más que sea vinculada al Banco del Progreso, y él me la respetó. Y eventualmente gané una beca en Estados Unidos, me fui
y todo bien, no me peleé con nadie, pero una cosa es el ejercicio tuyo, individual, periodístico, y otra cosa es lo que haga el medio. Finalmente el periodista sí tiene espacio para hacer lo que tiene que hacer. A mí en el año 2004 me pasó algo parecido. La famosa guerra de los Isaías con el Banco Pichincha. En el año 2004 llegó el segundo día y dije, yo no voy a hacer una nota más en contra del banco no sé cuánto. Exacto. Y me respetaron la decisión. Claro. Pero digo, eso depende del momento en el cual adquiere cierta madurez. A mí lo que yo sí me cuestiono y me sugestiono es, aquí los medios, ¿por qué no transparentan sus líneas editoriales? Y en función de esa línea editorial, obviamente, hay que cubrir las cosas. Pero hay una línea editorial. Díganle a la gente cuál es la línea editorial, como ocurre en otros países. Tú resides en Estados Unidos y Fox tú sabes News. cómo son Estados Unidos. Fox News es una cosa, del otro lado está NBC, CNN, etcétera. Sí, totalmente. Así es. Para el debate público. Gracias, José. Qué gusto verte. Gracias por la invitación. ¿Viste el partido del Bombillo la semana pasada? Bueno, yo quería que hablemos de Emelec, pero tú no me dejaste. Entonces, bueno, la ¿Pero sí próxima. viste o no? Sí, claro. Bueno, sí, la próxima sí. te invito para hablar del Bombillo, que me gustó el partido de la semana pasada, el Emelec. Excelente. Gracias a José Velázquez, colega periodista, amigo articulista, además académico, visitando nuestra mesa de trabajo, generando un debate, su visión respecto a los temas de la comunicación, los autogoles comunicacionales y el rol de los medios. 8:30 en la primera hora.